Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Kenda Chirino. Estoy cursando el tercer semestre de Comunicación Social en la Universidad Santa María y actualmente estoy cursando la materia de Fundamentos de Economía con el profesor David Mendoza. Y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de lo que son los medios de producción. Para empezar, ¿qué son los medios de producción? Los medios de producción son materiales o factores que influyen en todo proceso de trabajo. Los medios de producción son necesarios para el desempeño de toda actividad económica, es decir, ellos te facilitan o posibilitan la realización de algún trabajo. Estos pueden ser almacenes, fábricas, materia prima, dinero, materiales, entre otras cosas. Algunos medios de producción tienen la particularidad de que deben ser manejados por el ser humano para su aprovechamiento. Ahora bien, ya que sabemos qué son los medios de producción, vamos a adentrarnos un poco más en el tema y vamos a hablar acerca del medio de producción primitivo o comunismo primitivo. ¿Qué pasaba en esta etapa? En esta etapa era cuando los bienes escaseaban, el que tenía la capacidad de trabajar, trabajaba y a los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. Este medio de producción tenía una ventaja, que no había jerarquías políticas y no había explotación laboral, pero por otro lado estaba la desventaja de que ellos vivían en una economía de supervivencia, es decir, estaban centrados simplemente en subsistir y no había ningún tipo de desarrollo social. En esta etapa se desarrolló la agricultura y otras técnicas que ayudaron a la acumulación de bienes, lo que llevó a la segunda etapa, que fue el medio de producción esclavista. En este medio de producción se dividieron por primera vez las clases sociales y se dividieron entre los que trabajan y los que eran dueños de medios de producción. En este medio de producción, los esclavos no estaban en la obligación de ser retribuidos por su fuerza de trabajo, es decir, el dinero que se recibía, el dinero lo recibían eran los que eran los dueños de esos esclavos. ¿Qué pasaba? Que ese dueño de ese medio de ese esclavo era el que estaba encargado de alimentar e incentivar la reproducción biológica de ese esclavo. En cambio, habían otras personas que estaban en la clase social del proletariado. ¿Qué pasaba con estas personas? Estas eran personas que no eran dueños de medios de producción ni tenían dinero y se veían en la necesidad de, como por así decirlo, alquilar su fuerza de trabajo a cambio de un salario, pero tenían la ventaja de que sí podían hacerse cargo de ellos mismos y hacerse cargo de su dinero, no como los esclavos, que su dinero lo recibía era el dueño de ese esclavo. Tiempo después, poco a poco, fue apareciendo el Estado y fue como dio paso al medio de producción feudal. En este medio de producción ya no habían esclavos, habían siervos. Estos se hacían llamar los siervos de la gleba. Estos siervos de la gleba hacían un contrato jurídico con un terrateniente en el que ellos tenían que generar ganancias primero para el señor feudal y luego generar ganancias para ellos en la tierra donde ellos cultivaban sus propios alimentos. Los lotes de tierras les eran otorgados de acuerdo a los productos agrícolas obtenidos. ¿Sí? En el momento final, al final del feudalismo, un grupo de artesanos gana poder y dinero y ellos se asocian y se unen para crear negocios y empresas más grandes, y el dinero que se obtenía, el dinero que recolectaban, lo hacían llamar capital. Tiempo después se promovieron las ideas de libertad y de democracia, lo que dio origen a la Revolución Francesa y tuvo como resultado la caída de la nobleza y el clero. Y en ese momento los que tuvieron la autoridad eran los que eran dueños de capitales. Es así como se da el medio de producción capitalista. En este medio de producción es cuando las tierras y propiedades se privatizan. Y de acuerdo a la teoría capitalista, ellos decían que era justo que los medios de producción pertenecieran a las personas que lo habían obtenido, y consideraban intervenir en las propiedades privadas lo menos posible. Es así como había libertad de mercado y cualquier persona, todo el mundo podía comprar y vender lo que quisiera, incluso su trabajo, haciendo o negociando los precios a su conveniencia. Es así como también había libertad de empresa, en el que cualquier persona podía emprender un negocio o ser dueño de una empresa.
¿Qué pasaba con el capitalismo? El capitalismo tenía un problema que era la plusvalía. ¿Qué pasaba con esto? El dueño de capital le hacía creer al trabajador o al obrero que mientras más trabajaba, más ganaba, pero no era así. ¿Qué pasaba con esto? El dueño de capital invertía su dinero y el obrero invertía su fuerza de trabajo. Y ese plus, esa ganancia que tenían de más, era justo que se le diera al trabajador, pero no era así, sino que simplemente se lo ganaba el dueño de capital. ¿Qué pasaba? Esto le generaba más ganancia, más riqueza al capitalismo y más pobreza al trabajador. Con esto se generaba más ganancia de dinero para ellos y hacían monopolios y jerarquizaciones. Es así como a Karl Marx le pareció que el capitalismo era injusto, ya que la mayoría los que eran dueños de capitales no lo habían trabajado por ellos mismos, sino que simplemente lo habían heredado. Entonces él dijo, ¿qué libertad puede tener el que nada posee? Es así como él decidió desarrollar una nueva etapa en el que no hubiese propiedades privadas ni clases sociales. Es así como se da el medio de producción socialista. Aquí los medios de producción eran de todos y para todos, y el bien era social. Aquí había planeación de la producción en el que simplemente usaban lo que se necesitaba para evitar desperdicios y simplemente usar el material para lo que se va a hacer, o sea, todo justo. Y también regulación económica, en la que los precios de los productos estaban regulados por el gobierno para evitar explotación y abuso. Todo esto de acuerdo a la visión marxista. Con respecto a los medios de producción en Venezuela, para nadie es un secreto que nuestro país ha sido, hemos tenido como medio de producción al petróleo y nuestro petróleo se ha vendido a diferentes países. Hemos sido exportadores de petróleo, exportadores de materia prima y compradores de producto final a un alto precio. Pero de acuerdo al economista Giorgio Cunto, Venezuela entró en el 2020 con su 7º año de retroceso en una industria petrolera sumergida en una restricción de explotación y comercialización de crudo. De acuerdo con, cifras justas de PDVSA hacia la OPEP, Venezuela ha tenido una caída del petróleo en un 40%. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado, espero que la información les sea útil. Les habla Kendia Chirino y nos veremos en otra oportunidad.